generales. En este caso, para grado sexto, vamos a estar hablando un poco del mundo romano. Recuerden que en las clases posteriores analizamos lo que fue la civilización griega, los periodos históricos de la civilización griega, la época helenística, el legado cultural griego y lo que fue la conquista por Filipo II, o conocido como Alejandro Magno, de Grecia, y claramente la extracción de ese legado cultural a lo que sería un nuevo imperio, el imperio de Macedonia, y que más tarde se convertiría en el imperio romano. Yo recuerdo que el imperio romano fue una civilización que se extendió por gran parte de Europa, África y Asia y dejó una huella indeleble muy importante debido a que es una de las civilizaciones antiguas de mayor importancia a nivel histórico y que hoy en día se conserva un legado bastante importante en áreas como el derecho, la política y la economía, debido a que el Imperio Romano fue bastante importante en el desarrollo de elementos como el derecho romano, entre otros. Entonces tengan en cuenta que fue uno de los imperios más extensos que ha existido en la historia y que, como pueden observar en el mapa, ocupó Europa, África y Asia Occidental. Ahora bien, hablemos un poco de la ubicación geográfica. El Imperio Romano abarcaba una vasta extensión geográfica, desde la península ibérica, o sea, España y Portugal, en el oeste hasta Siria y Egipto, en el Medio Oriente. Su territorio incluía la actual Italia, Grecia, el norte de África, la península de los Balcanes y gran parte de Asia Menor. Esta amplia extensión le permitió controlar rutas comerciales estratégicas, acceder a recursos diversos y tener un gran impacto en la cultura de las regiones bajo su dominio. Pero debido a esa ubicación geográfica y debido a la expansión también, eh, más adelante, a lo que avanzaremos con la exposición de esas temáticas, se van a dar cuenta que también fue una causa principal para su caída, para notar cómo esa expansión geográfica tan extensa generó también como consecuencia directa su caída y descomposición. Entonces, hay dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Entonces, Imperio Romano Occidental se extendía por la península itálica, la Galia, Hispania, Britania y partes del norte de África. Era una región rica en recursos naturales, con importantes centros comerciales como Roma, Cartago y Massilia. En el Oriente, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, se extendía por el Mediterráneo oriental, incluyendo Grecia, Asia Menor, Siria y Egipto, y el norte de África igualmente. Su capital era Constantinopla, una ciudad próspera y cosmopolita. Entonces, muy bien, hablemos de las formas de gobierno de Roma. Tenemos tres importantes procesos de transformación en lo que es el origen y esplendor de la civilización romana. Entonces, podemos empezar por la monarquía, continuar con la república y terminar con el imperio. Cada una de estas formas diferenciada por aspectos culturales muy importantes y políticos. Entonces, el gobierno romano experimentó una evolución significativa a lo largo de su historia por diferentes formas de organización política. Cada una de estas formas de gobierno tuvo características distintas y contribuyó a la configuración del imperio. Entonces, abarquemos la primera, monarquía. La primera fase del gobierno romano se caracteriza por la monarquía, una forma de gobierno en donde está el rey como único gobernador y el poder es hereditario. En este periodo el poder supremo estaba en manos de un rey, quien gobernaba con la ayuda de un consejo de ancianos. La monarquía duró desde el año 509 a.C. hasta su derrocamiento por la República. Entonces, la República Romana se caracterizó por un sistema de gobierno que otorgaba el poder a los ciudadanos a través de la participación en asambleas y la elección de magistrados. El Senado, una institución compuesta por aristócratas experimentados, ejercía un papel fundamental en la toma de decisiones. Entonces, acá vemos un concepto muy importante de la República Romana, el Senado romano, que progresivamente a nivel histórico daría origen a los senados actuales de la mayoría de repúblicas. Cómo se organizan esos senados y cómo precisamente el Senado era un organismo de elección y creación de leyes para hacer más eficiente el Estado. Después continuamos con el imperio, con la ascensión de Augusto, principios del siglo I antes de Cristo, la República Romana dio paso al imperio. El emperador como gobernante supremo concentraba el poder ejecutivo, militar y religioso, y la república se había debilitado por las guerras civiles y la inestabilidad política, creando las condiciones para la aplicación del imperio. Muy similar a lo que ocurrió de pronto
muchos años después en el contexto de Francia, con la Revolución Francesa, que en un momento de dificultad política, Napoleón toma el poder. Acá ocurre lo mismo con César Augusto, donde precisamente se desarrolló un proceso de vacío de poder en la República Romana y se había debilitado tanto la institución del Senado que César decide ser el primer emperador. Entonces eso es bastante importante y tengan en cuenta la progresión de monarquía, república y imperio. Hablemos entonces de la monarquía. La monarquía romana fue el sistema de gobierno inicial con el que arrancó precisamente la Roma, la civilización romana. Los reyes romanos eran considerados figuras de autoridad y liderazgo. Los más conocidos fueron Rómulo, el primer rey de Roma y fundador, Numa Pompilio y Tarquino el Soberbio. Los reyes estaban encargados de asegurar la paz, el orden y la justicia de la ciudad. Eran técnicamente eh, los dueños del Estado y condensaban los tres poderes que hoy conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutaban las leyes, judicializaban y realizaban precisamente los actos mandatorios del Estado. El Consejo de Ancianos, el Senado romano era un órgano asesor compuesto por hombres mayores de edad que brindaban asesoramiento al rey y cuestiones importantes. Este consejo desempeñó un papel importante en la toma de decisiones y en la formación de leyes. Y el fin de la monarquía, recuerden, la monarquía romana llega a su fin cuando el último rey Tarquino el Soberbio fue expulsado por el pueblo romano en el año 509 a.C. Esta acción marcó el inicio de la República Romana. ¿Por qué? Pues precisamente porque Tarquino fue un rey bastante despótico y que el mismo pueblo se dio cuenta que tenía una mala administración de Roma y decidió generar una revuelta para, se podría decir, excluirlo de la participación política y de la ciudad. Desde ese punto se inicia el periodo republicano, donde los ciudadanos tenían el control más o menos político de la Roma. Entonces, la República Romana fue el periodo crucial en la historia de Roma. Tras la caída de la monarquía, el poder se traslada a las manos de los ciudadanos romanos. El sistema republicano se caracterizó por la participación activa del pueblo en la toma de decisiones a través de asambleas populares y la elección de magistrados. Esta forma de gobierno duró más de 500 años y permitió a Roma expandir su territorio y consolidar su poder para dar paso después a lo que es el Imperio Romano. Entonces, las asambleas populares, los ciudadanos romanos se reunían en asambleas populares para aprobar leyes, elegir magistrados y declarar la guerra. O sea, eran literalmente espacios de consultoría popular en donde los ciudadanos decidían qué iba a ocurrir con la República Romana. Los magistrados eran funcionarios elegidos por el pueblo para ejercer el poder ejecutivo y judicial. Los más importantes eran los cónsules, los pretores y los tributos de la plebe. Entonces, continuamos con el Senado, el órgano para mí trascendental y se podría decir como institución más importante a nivel histórico de Roma. El Senado era un órgano asesor compuesto por nobles experimentados que tenían una gran influencia en la toma de decisiones. El Senado no tenía poder ejecutivo, pero su opinión era crucial para la aprobación de leyes. Entonces tengan en cuenta la transformación histórica que ha tenido Roma desde la monarquía a una república muy importante que duró más de 500 años. Terminamos con el imperio, donde vamos a ver a César, uno de los principales emperadores de la historia. Vale, entonces, ¿quién dirigía el imperio? Era el emperador. El imperio romano surge a partir del colapso de la república, por, como habíamos hablado, ya la ineficiencia de la república y del senado. Tras una serie de guerras civiles y el ascenso de Augusto a principios del siglo I, el poder se concentró en manos de un emperador, quien ejercía el control sobre el ejército, la justicia y la administración del imperio. Este sistema se mantuvo por más de 500 años, durante los cuales el imperio romano alcanzó su apogeo territorial y cultural. Entonces, el imperio romano se expandió por gran parte del mundo mediterráneo y de ese imperio es el que la mayoría de veces vemos los mapas de extensión desde España, norte de África y Asia occidental. Entonces, conquistó territorios anexionados a su dominio. Esto le permitió controlar rutas comerciales estratégicas y acceder a una gran variedad de recursos por la gran cantidad de territorio que tenía. La cultura y la sociedad del Imperio Romano experimentó un florecimiento cultural y social. La literatura, la filosofía, la arquitectura y las artes prosperaron durante este periodo y Roma también incorporó elementos culturales de las regiones que conquistó. Algo muy importante de esta época imperial es que Roma conquistaba los territorios, pero dejaba que siguieran siendo autónomos desde que se anexaran al Imperio Romano.
Decadencia y caída. El Imperio Romano comienza a declinar en el siglo III después de Cristo debido a problemas con las invasiones bárbaras, la crisis económica y la inestabilidad política. Y finalmente, en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano Occidental cayó bajo el dominio de los bárbaros. Entonces, desde ese punto, algunos historiadores concluyen que de la caída del Imperio Romano parte lo que es la Edad Media, de la Edad Antigua a la Edad Media, del 476 después de Cristo a 1492, algunos dicen, con el descubrimiento de América. Entonces tengan en cuenta ese dato también importante. Continuemos con el legado romano. ¿Qué aspectos, aparte de la arquitectura increíble que dejaron los romanos, como el Coliseo romano, entre otros elementos tradicionales de la cultura romana, son importantes? Entonces vamos a hablar del derecho romano, que me parece trascendental. El derecho romano fue un sistema legal complejo y desarrollado que se basaba en la razón y la justicia. Sus principios han influenciado el derecho occidental moderno y se utilizan como base de los sistemas legales de muchos países. Incluso para estudiar derecho acá en Colombia se ve una asignatura que se llama Derecho Romano, para analizar la legislación, la justicia, la legalidad desde un aspecto de una civilización muy avanzada. La arquitectura romana, como les dije, es conocida por su gran institucionalidad. Los romanos fueron pioneros en el uso de materiales como el hormigón y el ladrillo, lo que les permitió construir estructuras imponentes como acueductos, templos y anfiteatros. Lengua latina. La lengua latina era la lengua oficial del Imperio Romano y se extendía por gran parte del mundo occidental. Muchas lenguas modernas, como el español, el francés, entre otras, eran supremamente importantes. Y también el italiano y el portugués que derivan del latín. La literatura romana, muy importante. La Eneida de Virgilio, las sátiras de Horacio, las Metamorfosis de Ovidio, entre otras obras de la literatura clásica romana, son supremamente importantes. Continuamos con los avances tecnológicos. El Imperio Romano fue un centro de innovación tecnológica. Los romanos desarrollaron una serie de tecnologías muy importantes, como mencionamos anteriormente a nivel arquitectónico, el ladrillo y el hormigón. Y ustedes analicen este contexto. El Coliseo romano lleva más de 2000 años construido y aún así se sostiene en pie, tiene elementos estructurales muy bien conservados. Imagínense el nivel arquitectónico para que 2000 años después siga existiendo como tal ese legado. Entonces, hablemos del hormigón, un material de construcción resistente y duradero que permitió la construcción de estructuras imponentes. Impacto permitió la construcción de grandes obras públicas como acueductos, puentes y edificios. Los acueductos, sistemas de canalización de transporte de agua para las ciudades, mejoraron las condiciones de vida y la salud pública en las ciudades romanas. Las calzadas, carreteras romanas pavimentadas que conectaban las diferentes partes del imperio, facilitaron el transporte, la comunicación y el comercio en el imperio. La escritura, supremamente importante como hemos visto en todas las civilizaciones antiguas, fluviales y los nuevos imperios, el alfabeto romano se convirtió en el sistema de escritura dominante en el mundo occidental y permitió la difusión de la cultura y el conocimiento en el imperio. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es específicamente la arquitectura y el arte. Los foros romanos. Los foros romanos eran plazas públicas donde se realizaban actividades comerciales, políticas y religiosas. Eran más o menos un centro de acopio donde iban a reunirse y hablar de temas relacionados a la ciudad y a la polis. Los baños romanos eran complejos edificios públicos destinados a la higiene y el ocio. Eran lugares de encuentro social y estaban equipados con piscinas, saunas y salas de masaje. Y los acueductos, que ya vimos que es un avance supremamente importante, donde se hablaba de esos sistemas de riego y canales que distribuían a las grandes ciudades agua, ¿vale? Agua potable, que eso es algo importante. Y hoy en día la mayoría de ciudades en el mundo cuentan con acueductos muy buenos, que son técnicamente una herencia cultural y obviamente un avance muy importante desde los romanos hasta la actualidad. Muy bien, ahora, para terminar, hablemos un poco de la influencia en la cultura occidental. Entonces, todo lo que ha impactado directamente ese legado romano a la cultura. Pues el derecho, ya sabemos, se convirtió en la base del derecho occidental moderno y muchos países basan sus sistemas legales en los principios de derecho romano, como la separación de poderes, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. El idioma, ya sabemos que el latín parte como una lengua madre a diferentes lenguas, como el italiano, el francés, el español, el portugués, entre otras. La arquitectura, ya la conocemos, legados históricos supremamente importantes, y va una adicional, la filosofía. Filósofos como Seneca, Epiteto y Marco Aurelio desarrollaron ideas sobre la ética, la política y la vida que influenciaron el pensamiento occidental. Al igual que lo hicieron Aristóteles y Platón en el contexto griego, estos filósofos también aportaron a una cuna rica y muy importante de pensamiento y que obviamente deja a la filosofía un legado cultural muy importante. Vale chicos, muchas gracias por este video, espero les haya gustado
y nos vemos en la tutoría. Muchísimas gracias.